Vamos a platicar con Javier Garza, periodista, columnista también. Querido Javier, un gusto saludarte y las lecturas en torno a la renuncia de Adán Augusto López, el momento en el que ocurre, después de varios meses, ya lo decía Sara, de rumores sobre la posibilidad de que dejara esa coordinación y la justificación que da, ¿no? Como un soldado más de la 4T que estará haciendo labor en campo. Lo que no me queda claro es si está haciendo labor en campo para Morena o para sus propias aspiraciones políticas. Hasta chat tiene, ¿no? Es una buena pregunta, Enrique. Buenas tardes. Ahora, si tú te creíste la explicación, pues te voy a pedir que me enseñes el billete de 3 pesos que dices que traes en la cartera. Es de veras inverosímil, ¿no? Y por otra parte, ahorita que tú repites la palabra que usa Dan Augusto, soldado, porque ya estamos empezando a adoptar el lenguaje priista, ¿no? Y con el mismo lenguaje priista empezamos a adoptar también las mismas poses y las mismas justificaciones. Sin embargo, yo no recuerdo, y ni siquiera desde las épocas priistas, no recuerdo a un coordinador parlamentario, y menos uno del Senado, porque esos tienen su chamba 6 años, no recuerdo a uno que haya renunciado a esa posición voluntariamente y se hubiera quedado en el Senado, ¿no? Es prácticamente imposible el trabajo del sucesor de esa figura tener como sombra a la anterior, excepto en casos en donde habría habido una rebelión, ¿no?, contra el jefe de la bancada por malos manejos o por arbitrariedades o porque simplemente no operaba bien. Eh, y obviamente pues ahí la decisión era de quitarlo, pero la rebelión era abierta, no se sabía que había salido por fricciones. Este no es el caso. Entonces la explicación de una renuncia voluntaria es no nada más inverosímil, es inédita, ¿no? Y creo que es en parte inverosímil porque es inédita. No había sucedido nunca y realmente no tenemos elementos para pensar por qué esté sucediendo ahora, ¿no? Ni son problemas de salud, ni es cansancio, ni todo, ni quiero pasar más tiempo con mi familia o todas esas explicaciones que quiero irme a operar políticamente o electoralmente. Eso no ha detenido a Dan Augusto López en las otras chambas que tenía. Era gobernador de Tabasco y operaba también políticamente. Era secretario de gobernación y operaba políticamente. Puedes hacer las dos cosas perfectamente. Entonces, obviamente están tratando aquí de enmascarar el verdadero propósito. Lo que yo no creo es que realmente esto sea, como se ha interpretado en algunas partes, un golpe de timón de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni una muestra de su autoridad o de que ella está asentando su autoridad dentro de Morena, porque si realmente fuera eso, Adán Augusto hubiera salido completamente del Senado. El trabajo de Ignacio Mier es imposible ahora, como nuevo coordinador, teniendo al anterior ahí detrás. Sí. Como bien dices, toda su vida ha sido un operador político y los cargos que ha ido ocupando pues no han limitado esa operación. Eh, esto que dice Fernández Noroña, un error haber quitado a Dan Augusto López de esa posición, ¿un error para quién? Creo que para empezar un error para los intereses de Fernández Noroña, ¿no? Porque él ya se había compenetrado bien digamos, en la forma de operar de Adán Augusto López, sobre todo porque pues, le toleraban todas sus travesuras y todos sus excesos y todas sus barbaridades. A ver, es que creo que en cierto sentido Fernández Noroña tiene razón. El movimiento es un error, pero no es un error porque están quitando a Dan Augusto, como te digo, es un error porque lo están dejando en el mismo Senado. Este es, o sea, lo peor que podías hacer, ¿no? Para la cohesión de la bancada de Morena, aparte quitarlo, era en esta especie de decisión salomónica, ¿no? Te quito la coordinación, pero te dejo en el Senado, en donde continúa entonces recibiendo o aplicando la lealtad de los senadores, que al final de cuentas, hay que recordarlo, Enrique, los senadores le deben la chamba a López Obrador, no se la deben a Claudia Sheinbaum. A diferencia de presidentes anteriores que llegan al poder, o sea, después de ganar la elección, pero que como candidatos palomearon las listas, o por lo menos parte de las listas de las personas que compitieron en la misma elección para el Congreso, Claudia Sheinbaum no palomeó nada. Entonces, todos los senadores saben que no le deben su chamba a la presidenta, se la deben a López Obrador, y el que habla ahora por López Obrador
es Adán Augusto López. Eso va a seguir siendo una realidad. Sí, cuando dice que ya habló con quien tenía que hablar, cuando le preguntan si lo había consultado con la presidenta Sheinbaum, pues eso es lo que sugiere, ¿no? Claro, o por lo menos te lo deja interpretaciones, ¿no? Sobre si la llamada fue local en la Ciudad de México o fue larga distancia. Así es. Pues Javier Garza, como siempre, un gusto enorme platicar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estos minutos en tiempo real. Igualmente, Enrique, un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí lo tienen Fer Caso, Marco Silva, Sí. una lectura sobre las razones que da Adán Augusto López de su salida y el billete de 3 pesos que dice Javier Garza Que no lo que queda existe. claro es que nadie nos creemos la Exacto. historia, ¿no? Tal como la están contando.